Bien, amigos, estamos ya con el doctor Fernando Calle. Él es ex magistrado del Tribunal Constitucional y nos acompaña esta noche para conversar aquí en Redes y Poder. Doctor Fernando Calle. Fernando, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso, y a esta innovada forma de comunicación. Me trae a la memoria, esto es un esfuerzo, y perdóname, un recuerdo a tu padre. Recordaba antes unos minutos El Tiempo y la novela, o no es novela, El Secuestro, que fue una obra del tiempo. Sí. Y sobre todo la brillante labor que estás haciendo, un homenaje extraordinario. Gracias, Fernando, muy amable. En relación al tema de esto que tenemos como una posibilidad, no sé si en el futuro Congreso, pero que está en la mente de muchas personas, que se llama la institución del juicio de residencia. Yo quisiera que el público que nos ve, que no es especialista en derecho, ni son magistrados, sino son amas de casa, o son mujeres profesionales, o son señoras que están en su hogar y que nos miran, o jóvenes que nos ven, o señores, que explique rápidamente por qué es importante la institución del juicio de residencia y por qué debería pensarse en incorporarse a la legislación peruana. Bueno, yo diría que hoy día es una emergencia, porque mira, todo tiene su espacio y su tiempo, su coyuntura, su momento. Y hoy, hace unas semanas, veíamos en todos los titulares y hemos escuchado a políticos en ejercicio decir, se va a fugar el presidente, lo que no se ha aprobado el tratado con Francia tiene una intención de fuga. Entonces, yo creo que esto viene a la memoria, y para que los televidentes que entiendan con mucha facilidad, porque alguno puede responder, y alguna vez tuve un debate hace unos años, y me decían, pero Fernando, eso es virreinal, eso es de la época del virrey. Bueno, pero es que los saqueadores del Estado pues no han cambiado mucho, ¿no? Y se preocupaba Fernando VII o el rey de la época, pero ahora tenemos que preocuparnos los peruanos. Entonces yo venía como respuesta a esto, Fernando, si todos están preocupados porque se vaya el presidente, yo diría algunos más, lo más práctico sería que se aplique un juicio de residencia de inmediato hoy, que consiste, fíjense ustedes, mis queridos amigos, con la venia tuya, en que el Estado, el Parlamento, aprueba una ley señalando, y en este caso yo leí esta antigua, en que las principales dignidades de la República, contempladas por ejemplo en el artículo 99 de la Constitución, ministros, magistrados supremos, tribunal, etcétera, presidente, pero extendido a los familiares hasta el 4º grado y asesores, que al finalizar su mandato, es decir, yo termino como miembro del Tribunal Constitucional ahí, que tengo una inmunidad que no debe ser, a mi entender, 5 años más que me acompaña, ¿no? Termino el periodo, inmediatamente yo no puedo irme al país. El Parlamento pondrá el plazo, 6 meses, 1 año, para que naturalmente funcionen las instituciones de control, que además ese es otro tema, pues Fernando, no funcionan para nada. Claro, eso te quería preguntar, porque el tema que se traduce ahí o se trasluce ahí tiene que ver con la preocupación sobre, por ejemplo, la Contraloría de la República, ¿no es cierto? Que debería estar más bien con los ojos muy abiertos sobre lo que pasa con muchos funcionarios. Pero, ¿cuál es el papel que debería de realmente caber en este espacio de control anticorrupción en la Contraloría de la República? Bueno, mucho. Y mire, es un cargo apasionante para los que nos encanta la política y la parte de la lucha anticorrupción, porque no nos olvidemos que la Contraloría tiene todo el aparato auditor de Contralor de todos los funcionarios administrativos de toda la República. Y te pongo el ejemplo, se decía, ¿y por qué yo digo que ha debido tener el Parlamento una actitud más inmediata? Si nos vamos atrás a lo de Huaraz Ancash, no sé si te acuerdas, si los televidentes deben recordar, gran escándalo, el fiscal de la Nación, pero el Contralor fue y dijo, acuérdate bien, por favor, dijo textualmente, ¿no?, que bueno, en una palabra estaba abandonado y que iba a mandar 20, 40 auditores. Pero lo más grave es que al retorno, y deben estar las afirmaciones, dice en una declaración, no sé si entrando al Congreso, ya llegando, o en el mismo Huaraz, que el Estado peruano prácticamente había sido sobrepasado por la corrupción, no estaba en condiciones de lucha. Comprenderás que eso ha invadido, pues yo pienso, las bolsas del mundo, ¿no? Y digo, ¿en qué sentido? Muchos habrán dicho no hay que ir al Perú. Habría que ver el estatus de ese momento a hoy, si mucho ha afectado. Dirán, ¿qué vamos a ir? Porque eso es un tema evidentemente de mafias. También las otras bolsas, las de la mafia de Chicago, de Milano, en fin, de todas estas zonas que hay en el mundo, China hoy día y Japón, habrán dicho, allá hay que ir. Ese es el país indicado, porque ya la corrupción se ha impuesto y lógicamente vamos a blanquear nuestras empresas, nuestra plata. Eso hubiera tenido como consecuencia el cese inmediato por la Comisión Permanente.
Y naturalmente la presencia del presidente no solo ante los peruanos en televisión, ¿no? Pero un tema como el juicio de residencia no tiene carácter retroactivo. No se puede dar una ley ahora para que esa ley se le aplique al presidente que está en ejercicio. Claro que sí, porque diría todo funcionario al finalizar su mandato. Y como todavía no ha finalizado. Sí, pero este Parlamento no va a hacer nada. Pero eso sería triste, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos a la presidencia tienen parlamentarios. Pero no puede el presidente de la República o la pareja presidencial en este momento, si eso se da y si eso ocurre, no pueden ellos argumentar después que aquí hay una suerte de vendetta política, no, que hay una porque persecución política. Fíjate, Alfonso, con mi tesis la estaríamos haciendo extensiva a todas las altas dignidades, porque no se trata, nunca puede haber nada dirigido solamente a la persona del presidente y de su señora, que además por no tener inmunidad a la señora, ya el juez podría determinar algunas prevenciones en los procesos que se están investigando, que a lo mejor no tiene responsabilidad. Lo desearíamos todos como peruanos que no sea así, ¿no? Porque no te imaginas el daño que se hace en la institucionalidad todas estas situaciones. Y yo te agregaría algo, mira, muy importante en la lucha, ya que has hablado de la Contraloría, que dentro de poco van a tener un certamen que todos los candidatos van a pasar a desfilar sobre la lucha anticorrupción. Son temas que obligan a una actitud. Yo me digo como candidatos, ¿por qué esperas tú al 28 de julio, a la transferencia? Si se puede ir actuando, ¿no? Puedes poner una cosa similar, por ejemplo, en las declaraciones juradas. Nosotros los funcionarios de alto nivel, y muchos presentan sus declaraciones patrimoniales, que no es de la renta, todos los años, no creo que en octubre, y así continúa hasta finalizar tu mandato, que haces uno más extensivo, para que periodistas, el Ministerio Público, Unidad Intel, todos sigan un seguimiento de lo que quieren para ver si hay un desbalance y puede haber una denuncia. Yo diría que eso debe ampliarse. ¿Por qué no tiene que declarar mi esposa, los hijos que son mayores de edad, los parientes hasta 4º grado y los asesores? Yo insisto mucho en eso porque la experiencia nos ha dado una realidad. De repente un parlamentario, un ministro, el presidente termina muy bien, pero de repente su hijo tiene 18 años y tiene, pues, no sé, 6 discotecas, 6 grifos, que puede ser muy justo por su capacidad, ¿no? O la señora, ¿no? Negocios, etcétera, pero es bueno una explicación, no lastima a nadie, ¿no? Porque se trata, fíjate tú lo que ha pasado en Portugal, fíjate lo que ha pasado en Guatemala, que estamos dentro del eje latinoamericano y estos pueblos pequeños, que es un mensaje al Poder Judicial, ¿eh? Totalmente. Es un mensaje, le está exigiendo una reacción. Ahora, yo diría que acá hay un mensaje mayor, a todos nosotros. El problema está en que tenemos que despertar. Esto parece un cementerio, y entonces tenemos que salir y ser más ciudadanos, porque si no, no sabemos lo que va a poder suceder. No olvidemos, Alfonso, que si retrocedemos unos meses de crisis, vamos a perder los 20 años que hemos sufrido, y eso sí sería muy serio, entrar a una crisis parecida, con la diferencia que no hay terrorismo, pero hay algo, no sé cuál habría que medir, del crimen organizado, de peleas de mafias dominadas por el narcotráfico. Ahora, ¿es la corrupción un mal tremendamente perjudicial para el país porque causa una enorme pérdida de dinero para el Estado, para los privados y para todo el sistema moral y anímico del país, ¿no? La corrupción es un cáncer que hace muchísimo daño a los ciudadanos, nos resta competitividad, porque un país con corrupción no es un país transparente sobre el que se puede jugar en una mesa o se puede trabajar sobre una mesa de manera limpia. De acuerdo. Es complicadísimo el tema. Hay que reflexionar mucho sobre lo que dices. Es la gangrena, fíjate, del juicio de residencia, ¿no? Es la gangrena de nuestras instituciones. Claro. Ahora, hay muchos que responden, pero es una cosa, pues, que para quienes estamos con los jóvenes en las escuelas y quienes estamos con ustedes en las empresas, tú dices, muy bien, te van a decir, pero eso data desde la República, este país está podrido, pero un ratito pues hay que pararlo. Y esto nos hace reflexionar sobre el outsider. Yo no pensaría, si tú ves a Fujimori, de ahí viene Humala, etcétera, el outsider, indudablemente que es una persona física, pero ha sido un mensaje. Honestidad es la diferencia. Honradez, tecnología y trabajo. Ha habido una aspiración tremenda de un pueblo frustrado sobre esto. Ha votado reiteradamente por ellos que parecía encarnaban la esperanza y han terminado defraudando. Así es. En la ejecución pública, ¿no? Así es, y es una cosa que, y lo peor es que aquí encuentra algo que es muy grave, mira, y que indudablemente, yo me pongo a pensar, nunca he tenido el honor de tener empresas, tierras, pero yo digo un empresario, ¿qué va a decir? Y debería ser el más preocupado, y hablo del pequeño empresario,
donde el blanqueo quizás a lo mejor los narcotraficantes, estas grandes bandas, no van a atentar contra los grandes empresarios, grandes capitales, pero te abren una pequeña, te piden cupo, te sacan aquí y no hay un Estado que te cuide, el juez que está comprometido, el policía que está podrido, porque tú dices muy bien, hay que respetar al policía, le pones una norma que la verdad, gracias a Dios que el Poder Judicial ha dicho que la va a revisar y yo agradezco indirectamente, ha recogido mi reclamo hace ya meses, ¿no? Porque ¿cómo le puede decir tú a un juez, no menos de 8 años? Eso es un absurdo, poner una limitación. Pero a lo que me refiero es, ¿y qué se dice cuando te saca de aquí la policía, te secuestra, te quita tu plata, te lleva al cajero, te pega y te suelta? ¿Cuántos años le van a poner? ¿No hay flagrancia? Yo diría que la flagrancia hay que pasarla a la corrupción. Y tú has dicho una gran verdad. Mira, aparte de esta campaña, lo que pasa es que los peruanos no tenemos memoria, despertemos por Dios. Yo me acuerdo que este gobierno nos ponía ese tema. Tantos millones, parece que un buen asesor económico le había sacado los millones. O sea, perdemos tantos millones por la corrupción. Yo la voy a combatir, voy a acabar con la corrupción y vamos a recuperar esa plata. Si tú recuerdas, Alfonso, la primera noche del triunfo del presidente Humala, las rondas, cómo bailaba la gente en la encuesta, porque ahora gracias a Dios la televisión le decía, ¿y por qué ha votado usted? Ah, decía, porque el presidente Humala va a acabar con los corruptos, va a meter preso a los apristas, va a meter preso aquí, no va a haber ni un corrupto. Una habló del gas, dijo, porque va a bajar el gas a 12 soles. Ok. Pero hay una frustración enorme ahí, ¿no? Total, que es peligrosa. Y que en esta campaña yo quisiera que van a desfilar los candidatos y ahora que van a tener su posición, que digan cuáles pues entonces las propuestas concretas que se pueden ir haciendo hoy día. ¿Cómo se va a combatir con seriedad? Porque si no somos parte de un engranaje mafioso, tú no sabes, cuando habla un periodista con otro, un empresario, no sabes si es parte ya de la mafia, porque hay toda una institucionalidad. Tremendo. Y ese no es el país que queremos para nuestros hijos. De ninguna manera. Además entendamos, ahorita puede estar festejándose porque hay lavado, hay dinero que circula, pero una vez que el crimen no respeta nada, indudablemente la crisis se ahonda tremendamente para todos los peruanos y los que vienen a invertir aquí, y eso sí tenemos que salvarlo. Y ahí juega un gran papel, fíjate tú en estas normas, porque todo lo que proponga el candidato X, el candidato B, C, va a tener que ir al Congreso para el debate. Y entonces no tenemos una ley de partidos, no hemos tenido una ley electoral que permita que de alguna forma participen militantes o ciudadanos en la elección de los candidatos al Parlamento. Dentro de todo eso negativo hay una maravilla para el país y para los periodistas. El hecho que es claro que quienes ponen a los candidatos son los candidatos a la presidencia, o los grupos, digamos, que están presidiendo estos partidos. Entonces, son ellos ahora, y el país, que van a demostrar su amor al país y respeto al Parlamento, poniendo a las mejores personalidades que tengan. Es como debería ser. Bueno, eso es lo que el pueblo ahora tiene que exigir, eso es lo que la prensa ahora tiene que exigir. Hay una responsabilidad enorme de los candidatos presidenciales de poder traer listas de personas honestas que ayuden a gobernar de una manera diametralmente diferente a la que hemos venido viendo en los últimos 5 años, ¿no? De escándalo en escándalo, eso tiene que terminar, ojalá. Tiene una responsabilidad y una labor muy fuerte legislativa, date cuenta. Totalmente. Si tú recoges todas las promesas, van a tener que tener un debate legislativo y un carácter de fiscalización. Y no olvide, por eso el ciudadano que está aquí, cuando se queja de un miembro del tribunal, se queja del Consejo Nacional, salen de la fuente de la ley, en algunos casos elegidos por el Parlamento. Debemos tener un defensor del pueblo de una trayectoria incuestionable, que le dé con su autoridad moral, ¿no? El Ministerio Público de repente se va a reformar con una elección al fiscal de la Nación, son reformas ya de la Constitución. Yo no he escuchado hasta ahora, Alfonso, y tienes ahí que plantean como reforma de la Constitución, porque no te olvides que cuando hubo la transición se habló de Asamblea Constituyente, cuando hubo la transición se habló de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Nos quedamos con la del 93, ganó las elecciones el señor Humala, juró con la del 79, los vicepresidentes también. Hay una crisis en la que definitivamente requiere una revisión, porque podría haber un peligro. Así es. Podría haber un peligro que ante esta insatisfacción de un nuevo Congreso que no legisla con prontitud o no pone en la mesa las reformas, podría generarse un espíritu constituyente que está siempre latente y que los conspiradores y la agitación y los mineros ilegales pueden traerlos y puede tener simpatía, puede tener eco, y eso, cuidado, hay que tener mucha precaución en ello, ¿no? Muy bien, Fernando, muchas gracias por tu presencia en Redes y Poder. Esperemos tenerte nuevamente invitado. Muchas gracias. Yo te invoco, que sea así para seguir colaborando en lo que pueda. Muy bien. Y muchas gracias, Alfonso. Muy amable, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Redes y Poder.